Ah, bueno, buenos días a todos. Eh, Damos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos alrededor de este estudio, donde también creemos que el Señor está con nosotros, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a avanzar. Estamos en el módulo, el primero que fue Jesucristo es Dios. Ahora estamos en Jesucristo Redentor. Vimos el sábado pasado el pariente redentor y de eso me gustaría decirles, entre tantas cosas que pudimos aprender, que era necesario que ese redentor fuera un pariente en cuanto a la carne. Eso es Jesucristo, que tuvo que, además de ser Dios, hacerse hombre para ser pariente nuestro en cuanto a la carne y también de esa manera tener los derechos para ser propicio para nuestra salvación. De allí la importancia de hablar del tema del pariente redentor, que estuvimos hablando con la ilustración del libro de Ruth. Hoy vamos a mirar el costo y las ganancias de la redención, y seguramente nos quedamos cortos porque hablar de las ganancias de la redención es algo muy grande, muy abundante. Y lo vamos a hacer a través de la ilustración de la serpiente de bronce. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos enseñe a través de la riqueza de que significa, que representa su palabra. Padre amado, yo te doy gracias, gracias por tu palabra. Te pido que esa palabra venga de ti, que tu Espíritu Santo obre de una manera especial en esta mañana para enseñarnos, oh Dios, lo que a ti te costó y lo que tú lograste para nosotros también allí en la cruz del Calvario, para lograr nuestra redención. Te bendigo y te exalto y bendigo todos los oyentes de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿qué queremos desarrollar en esta mañana? Queremos desarrollar que entendamos la necesidad, tenemos la necesidad de la raza humana, la necesidad que todos tenemos del Redentor. No digo de un Redentor, sino del Redentor, porque solo hay un Redentor propicio, adecuado, suficiente, abundante para nuestra salvación y para todos los beneficios espirituales que Dios quiere proveernos a través de esa redención. Los beneficios materiales, los beneficios para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Eh, Mirar que alguien usurpó el poder sobre la raza humana caída y que sigue obrando en los hijos de desobediencia. Esto aún para explicar eh, mucho más la necesidad de ese redentor. Luego vamos a mirar ese redentor crucificado y ese redentor crucificado que es el nuevo y verdadero Señor. Decimos nuevo, pero es que no es nuevo porque Él es desde siempre, pero que en esa redención recuperó, Él recupera su autoridad sobre todos nosotros, recupera en esa relación de señorío donde nosotros podemos someternos y pertenecerles a Él y recibir los beneficios de esa redención. Miremos esta figura eh, que nos dice una palabra que parece que fuera una palabra muy sencilla y muy corta, pero que aquí en su sentido espiritual es una palabra, un verbo muy grande, que es el verbo mirar, mirar.
Y es algo que vamos quizás una de las palabras más importantes en esta clase, mirar al Hijo de Dios. Y vamos a ver esta figura que está representada en el libro de Números, capítulo, este es Números, capítulo 23, capítulo 23. Un segundo, acabamos a mirar. Número. Y vamos a pedir el favor a Sofi que se vaya preparando en la lectura. ¿De cuál, Elencito? En Números. Ok, bueno, entonces vamos a leer ese suceso que ocurrió con el pueblo de Israel en su peregrinación a la tierra prometida. Sofi, por favor, entonces Números 21 del 4 al 9. Perfecto, lo voy a leer en la versión Reina Valera. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo las serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, aquí es importante para poder entender, eh, en- eh, tratar de interpretar cada uno de estos eh, símbolos también que aquí nos muestra. Nos habla, por ejemplo, de qué era lo que estaba pasando. Dice que el pueblo de Dios estaba, el pueblo de Dios estaba pecando, había pecado y continuaba pecando porque murmuraba contra Dios y contra Moisés. ¿Cuándo murmuraba? Cuando decía, por ejemplo, entre ellos decían, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? ¿Para qué si allá por lo menos, aunque nos daban nuestros latigazos y nos ponían a trabajar de, de sol a noche, desde el amanecer hasta el atardecer, con gran opresión, con gran necesidad, el pueblo estaba cansado, pero eso se les olvidó y decían, bueno, allá teníamos comida, allá por lo menos íbamos a dormir, pero acá pues vamos a morir en el desierto, eso decían ellos, y se desanimaban con sus palabras, murmuraban. Esa murmuración traía desánimo, les traía incertidumbre, no estaban recordando lo que Dios les había hablado, que ellos, Dios los iba a llevar a la tierra prometida a puerto seguro, que no se les iba a desgastar el calzado, que no se les iba a desgastar el vestido, que no les iba a faltar el pan. Pero ellos decían, por ejemplo, ay, ese pan, ese maná tan liviano, una cosa que, que, que no, que es la misma monotonía de siempre. Quizás pueda que nutra, pero ya estamos cansados de esas cosas.
Sin mencionar también que el pueblo pecaba eh, en fornicación, que el pueblo pecaba en idolatría. Entonces esto desató la ira de Dios, ¿sí? Y ya aquí cuando sucede lo de la serpiente de bronce, estaban avanzados en el recorrido. Ya Dios les había dado aguas, las aguas dulces, les había dado sombras, les había dado el maná, les daba la guía con la gloria Shekinah que se manifestaba con fuego durante la noche y en el día como una nube. Es decir, Dios demostraba que estaba con ellos. Pero no, esto no fue suficiente para ellos. Nosotros podríamos decir que esto no nos pasa a nosotros, pero hoy es similar. Y dice en 1 Corintios en el capítulo 10 que estas cosas fueron escritas para que nosotros no pequemos en las mismas cosas, de murmuración, de fornicación, de idolatría, de disensiones, de peleas, porque somos probados en las mismas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios les envió unas serpientes ardientes, muy venenosas, ¿sí? Si ellos habían dicho aquí que no había ni pan ni agua, que nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano, el maná. Entonces Jehová envió esas serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. ¿Cómo eran esas serpientes? Eran terroríficas. Sabemos que las serpientes venenosas, ellas muerden y aunque el puntico por donde se ve en la piel sea pequeño, inyectan su veneno. Si la mordedura fue en las piernas, si la mordedura fue en el brazo, si fue en el cuello, si fue en la cara, no es más el recorrido desde el lugar donde se genera la picada para que ese veneno se difunda, se disemine en todo el torrente sanguíneo e invada todo el cuerpo y produzca manifestaciones eh, en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular. Tan pronto la persona es mordida por una serpiente venenosa, entonces ya esa persona, pocos se salva, pocos. Eh, Prácticamente toda persona que es mordida por una serpiente, dependiendo de la cantidad del inóculo y de lo venenoso de ese inóculo, va indefectiblemente a morir. Comienza la afectación al sistema nervioso con convulsiones, con confusión, desorientación y luego en la parte cardiovascular la presión arterial se baja y se dan todos estos síntomas y una persona en pocas horas muere. En Colombia y en todas partes existen los llamados sueros antiofídicos. Algunas personas se salvan, ¿no? En algunos lugares tienen por allí el médico de la selva que pronto tiene algunas contras, algunas raíces y algo sirve o mitiga mientras le colocan un suero antiofídico. Pero estas serpientes eran fatales sus mordeduras. Y dice aquí la palabra que mucho pueblo murió. Muchos, muchos murieron. Y si estas serpientes no hubieran sido detenidas eh, y si no se le hubiera dado la medida, pues hubiera muerto todo el pueblo. Todo el pueblo hubiera muerto. ¿Con qué se compara ese veneno? El veneno es una ilustración del pecado. El pecado puede ser tomado como algo
algo inocuo, algo que no es letal, que es algo que se puede convivir con él, que se puede permitir. Pero el pecado es como la mordedura de una serpiente. Y mucho más peligroso porque en gran medida es pasado por alto la, la picadura del pecado. Pero la palabra de Dios que dice que, que de dónde vienen el pecado viene de nuestras concupiscencias. Y esas concupiscencias una vez se ejecutan, eh, ya la persona eh, da luz al pecado, lo ejecuta y una vez ejecutado el pecado, este produce muerte. Entonces Dios también quería mostrar a través de esta ilustración que una mordedura de serpiente es como incurrir en el pecado. Y hay pecados que la gente clasifica: pecado chiquito, pecado mediano, pecado grande, pecado blanquito, pecado gris, pecado verdecito. Y bueno, la gente clasifica al pecado de muchas maneras, pero lo cierto es que cualquiera que sea el pecado verde, blanco, azulito, chiquito, todo pecado que es transgredir la rectitud de Dios, la ley de Dios, la santidad de Dios, todo pecado produce muerte. Que la mentira produce muerte. Que la pornografía produce muerte. Que andar murmurando produce muerte. Que lo que usted se imagine que uno sabe que es pecado produce muerte. Y, y no es para preocuparlos de que entonces aquí todos morimos, no. Se refiere al que peca deliberadamente, porque una vez sabemos que algo es pecado, sencillamente debemos renunciar a él. Se debe renunciar al pecado porque el pecado es como la mordedura de esa serpiente venenosa que va subiendo, contamina los pensamientos, trae confusión, trae letargo, trae muerte. Y la consecuencia es lo que se llama muerte espiritual, separación de Dios, separados de Dios. Efecto sobre el espíritu, separación de Dios, que es muerte espiritual. Sobre el alma, trae tristeza, trae vergüenza, trae desolación, trae depresión, trae consecuencias graves también en la parte emocional y en la parte física, pues también trae muerte, muerte física. Entonces, el pueblo desesperado y aterrorizado acudió, llamó a Moisés y Moisés clamó al Señor. Necesitaban una salvación. Aquí la redención está como sinónimo de esa redención. Sí. Moisés oró por el pueblo y Jehová le buscó una cura, una salvación, una sanidad al pueblo. Y les dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Como dice, ensártala. Una, una serpiente ensartada. Cualquiera persona que fuere mordido y mire y mirare a ella, vivirá, vivirá. Y Moisés hizo esa serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Salito, por favor, el cargador. Entonces, es fácil, ¿no? Había que creer, obedecer, sencillamente había que creerle a lo que Moisés estaba diciendo. ¿Cómo así que a mí me muerde una serpiente y yo vengo y miro a esa asta, a esa serpiente ensartada en el asta, y ya? Y efectivamente, la gente miraba
allá la serpiente e inmediatamente eran sanados. Esperen un segundo porque no quiero que se me pierda aquí el cargador. Entonces, algo estaba, recordemos que dice la Biblia en el libro de Hebreos que todas estas cosas son sombras, son ilustraciones, son maquetas, son símbolos, representaciones de verdades espirituales aún más grandes, aún mayores. Y miremos lo que quería representar. Exacto. Lo que dice Juan 3:15. A ver, Pedro, vamos con Juan 3:15. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así también, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Miren que el mismo Señor Jesucristo está diciendo, está haciendo ese símil, esa comparación, el mismo Señor Jesús diciendo que así como Moisés por orden de Dios levantó una serpiente de metal en el desierto para que aquellos que fueran mordidos por las serpientes ardientes no murieran, así tenía que ser crucificado el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo el que crea en Jesús tenga vida eterna. Interesante. Entonces nos dice en el libro de Romanos, dice en Romanos 6:23, que el pago que da el pecado es la muerte, pero que el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pago que da el pecado. En la versión Dios habla hoy. En otra versión, en Reina Valera nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Dicho de otra manera, porque la consecuencia del pecado es muerte. Quizás nos parezca esto como muy duro. ¿Cómo así que uno no se puede equivocar y ya, ya eso genera la muerte? Pero no solamente aquí se está hablando del pecado, eso es importante que lo entendamos, como el pecado específico, puntual, se está refiriéndose también a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza caída, a esa tendencia de andar en el pecado, de pecar una y otra vez. Sí, aquel que peca y lo hace eh, ignorantemente o lo hace deliberadamente, ¿sí? En esa naturaleza caída. Porque en Adán todos pecamos y heredamos esa naturaleza pecaminosa. Eso lo vimos en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Entonces sí es importante saber que hay una naturaleza que está en nosotros, en todos los seres humanos, en los que ya tenemos a Cristo, esa naturaleza pecaminosa continúa. Lo que pasa es que ahora está sometida por la ley del Espíritu. Pero es importante que sepamos que el que se pone a jugar con el pecado, esa naturaleza está allí y lo domina y lo llega a dominar, por lo cual somos llamados a andar en Cristo, a mirar de continuo a Cristo, aún después de haberle entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Porque
con el pecado no se puede consentir, no se le puede dar largo. El pecado llega a dominar la vida de las personas. Entonces, también tenemos que tenemos que ver que mirar a Cristo no es un acto de, imagínense ustedes que yo pudiera coger un amuleto, un crucifijo, una fotografía y mirar esa foto. O lo pongo un cuadro de el Divino Niño o del Corazón de Jesús, lo pongo en la casa y me la paso mirando en el lugar de trabajo, pongo un cuadro de Jesús y lo miro. Pero esa no es la mirada a la que se refiere acá. Mirar a Jesús es creer en Él, es contemplar, meditar en su persona y en su obra redentora. Cuando miramos las escrituras y las leemos y meditamos en ella, por ejemplo, ahorita que cuando yo estaba eh, estudiando este tema, estuve contemplando al Señor Jesús, estuve meditando en Jesús y eso realmente me tocó una vez más de cómo me amó, cuánto me ama el Señor, que dio su vida por mí. Entonces, ese mirar a Cristo es poderoso porque mirar al Cristo vivo, poner nuestra esperanza en Él, se traduce en salvación, en reconciliación, en perdón de pecados. Hablamos entonces del poder de mirar a Jesús. Hablamos del poder del pecado, que el pecado produce muerte, que el pecado es como el veneno de la serpiente, que el pecado ataca al cuerpo, a las emociones, a los pensamientos, al espíritu, y el pecado amarra al hombre a, a un nuevo dueño, al que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice Efesios en el capítulo 2, verso 1 al 3? Dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados. Mire cómo aquí nos está diciendo una vez más que el pecado produce muerte y que así estábamos nosotros, espiritualmente muertos por nuestros pecados y ofensas contra Dios. Antes vivíamos pecando, igual que todo el mundo, y nos dejábamos guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad. Algunos dicen, no, ¿cuál? Yo no, a mí no me gobierna nadie, yo no. ¿Por qué no se dan cuenta? No se dan cuenta que en su rebeldía, que en su andar en sus propias fuerzas, en su orgullo y vanidad, están siendo gobernadas por el príncipe de la potestad del aire, ese que gobierna en los hijos de desobediencia. Están siendo gobernados por las fuerzas de maldad y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes, sin excepción. Yo miro atrás y uno dice, pero yo no hacía tantas cosas malas. No, el diablo estaba guiando nuestras vidas. Íbamos rumbo al despeñadero. Todos vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Eso era nuestra forma de vida, satisfacer nuestros deseos, nuestras concupiscencias, los deseos de nuestra carne. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o lo que la mente pudiera imaginar. ¿Cómo les parece? Y Satanás, sí, evidentemente, el amo del pecado. Eran nuestros amos.
Ahí había un convenio, allí un acuerdo entre nuestra persona y vendido al pecado, unido al enemigo de nuestras almas. Qué tristeza. Pero Jesucristo tomó una iniciativa. Y él fue visto como esa serpiente. El que no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado. Si nosotros entendiéramos lo que significa ser juzgado como una serpiente, pues Jesucristo fue condenado como la serpiente que merecía ese juicio, y como los seres humanos vendidos al pecado, el Señor Jesucristo fue puesto en una cruz. Y esa serpiente de bronce está representando a Jesús, pero a un Jesús que está cargando con todos nuestros pecados, con todo el pecado de la humanidad. Él cargó y Dios lo vio a él como pecado. Por eso Dios lo dejó de mirar por un instante, dejó de mirar a Jesús. Por eso Jesús dijo por un momento: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactami. Porque Él cargó con todo el pecado. Y si hemos dicho ya antes que el pecado es como una bomba atómica que es capaz de destruir, pero el pecado también es como la fetidez más grande, como la podredumbre más grande, como la putrefacción más grande. Jesucristo estaba cargando con toda la putrefacción de la humanidad, con toda esa fetidez, con todo ese hedor, con toda esa corrupción, la cargó sobre sí mismo, y tomó nuestro lugar. El juicio por el pecado de la serpiente y de nosotros fue sobre Jesucristo. Meditemos en eso. El que no cometió pecado, el que no conoció pecado, Jesús, cargó con todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos limpios. ¿Mm? Y Jesús es comparado entonces con una serpiente ensartada en el asta. Eso es lo que dice allí en Juan 3:15. Eso es lo que vimos allí en Números 24, en Gálatas 3:13 y 14, en 2 Corintios capítulo 5 y otros pasajes más. Dice en Gálatas, por ejemplo, 3:13 y 14, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, que la ley le daba al pueblo de Israel, que nosotros estábamos representados ahí por el pueblo de Israel, les daba, como vimos antes, un indulto, un perdón transitorio, pero sin quitar la conciencia de culpa. Ellos se mataba a un cordero, a un becerro, a un animal, por el pecado del sumo sacerdote, por el pecado de los sacerdotes y por el pecado de todo el pueblo de Israel. Se mataba un cordero conforme a la ley, conforme a la ley. Pero esa ley
pero ese cordero realmente no tenía el poder de limpiar. Y veíamos que sí, que era sangre derramada, un animal inocente, para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Pero el pueblo seguía pecando y muchos más aquellos que hacían esto sin fe, dependiendo de las obras de la ley, dice, ese pueblo estaba bajo maldición. Porque escrito está, maldito aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritos en el libro de la ley para hacerlas. Entonces ellos si cumplían en una, fallaban en otra. Y con una sola que fallaran ya estaban en maldición, en la maldición de la muerte y del pecado. Y dice aquí que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley era incapaz de justificar, de lograr el perdón y la limpieza y la purificación de las conciencias. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de cuestión de fe, sino que la ley dice el que quiera vivir por la fe, pues tiene, por la ley, tiene que hacerlo todo y vivir por la ley, por todas las obras de la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. Eso representa esa serpiente ensartada en el asta, esa serpiente de bronce. Jesucristo hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a los no judíos, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces, la palabra aquí nos dice, la Biblia aquí nos dice que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Se hizo maldición por nosotros. Pero miremos en Romanos 8, siguiendo con la misma idea, cómo fue tratado el pecado y la naturaleza pecaminosa en la cruz, lo que estaba representando, simbolizando esa serpiente en el desierto, esa serpiente ardiente. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, los sacrificios de sangre de machos cabríos, de becerros, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que esta redención no solamente tiene un efecto jurídico, es decir, yo te perdono porque hay el cordero animal y luego el cordero de Cristo suple y con eso quedas limpiado, quedas perdonado. Era necesario que nosotros por medio de Jesucristo, por su obra expiatoria, esa redención se tuviera un efecto también sobre nuestro espíritu. Y allí entonces nos dice la palabra que por medio de Jesucristo, Él puso en nosotros, por la fe en Él, al mirarlo a Él, al creer en Él nos selló con el Espíritu Santo. Esa debilidad de la carne ahora es sujetada y es superada por la ley del Espíritu Santo que ahora mora en aquellos que han mirado a Jesús. Y ya cuando digo mirado, ya es algo más que mirar, una mirada de observación, no, es una mirada de fe que ha creído que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó.
Entonces, Él nos ha libertado del poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa que lleva a la muerte y del pecado. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Nos dio el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Él envió a su Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo. Aquí nos está diciendo que Jesucristo vino en carne, como el pariente redentor. Vino en carne. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Dios dio fin al dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Qué cosa tan maravillosa, ¿sí? Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Esto es algo muy poderoso y que a veces no somos conscientes de la obra redentora de Cristo, que tiene el poder para que nosotros renunciemos al pecado y no andemos en él, viviendo en el Espíritu, viviendo en Cristo, andando en el Espíritu, ocupándonos en las cosas del Espíritu. Era necesario que Jesucristo en carne fuera crucificado. Era necesario. Era necesario que el Hijo de Dios condenara en su propia naturaleza, en su propio ser, en su propia carne, condenara al pecado, aunque su carne no se había contaminado con el pecado. En la carne de Jesús no había entrado la picadura, el veneno de la serpiente. En la naturaleza de Jesús no entró nunca el pecado. En la naturaleza de Adán entró el pecado. Adán fue mordido por la serpiente. Jesucristo no fue mordido por la serpiente. Mas él, al morir en la cruz, condenó el pecado en su propia carne, para que nosotros recibiéramos el perdón de Dios, la aprobación, la reconciliación. Jesucristo es el Redentor, apropiado, aprobado, sin pecado, limpio, que recibió todo nuestro pecado, lo cargó, no lo contaminó, pero lo cargó, se revistió con todo nuestro pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados. El Padre cargó el pecado en Jesucristo, lo puso en él, en Jesús. ¿Sí? Cristo dice acá, este es segunda de los Corintios 5:21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Así dice en Reina Valera, en la Biblia de las Américas, en la Biblia de Jubileo. Pero mire cómo lo dice la nueva Biblia, dice no recuerdo ahorita cómo está, NBB. Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos
por medio de Cristo. En la Nueva Versión Internacional, al que no cometió pecado alguno, esto es a Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador. Dios trató como pecador a su Hijo, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, el perdón de Dios. En PDT, Palabra de Dios para Todos, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Esta versión PDT, en esta manera como de decirlo, eh, es una manera muy práctica para mostrársela al enemigo, a Satanás, ¿sí? Para mostrarle a Satanás que nosotros somos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos por medio de Jesucristo que ya murió por nosotros. Es una manera de mostrarle y de decirle a Satanás, yo soy limpio, yo estoy perdonado, yo estoy justificado, yo estoy reconciliado por la sangre de Cristo. Cristo pagó por mis pecados, no te debo nada a ti y estoy en paz con Dios. Estoy en paz con Dios. Cuando nosotros tomamos esta palabra con convicción, con fe, porque así lo dice el Señor, el enemigo no hace otra cosa más que huir, retroceder, porque nosotros tenemos la convicción, la fe de que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Mi pecado fue cargado, fue puesto en Cristo. Y cuando yo morí, cuando Cristo murió, mi naturaleza pecaminosa murió juntamente con Cristo, para que el enemigo, para que Satanás no se enseñoree de nosotros, que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, quien nos compró con su sangre preciosa. Eso ya no es solamente un efecto jurídico, sino es un efecto espiritual, con impacto también sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones y sobre nuestros pensamientos. Y aún también dice que aquel que mora en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales, es decir, con un impacto también de vida sobre nuestros cuerpos. Por eso Él tiene también el poder para sanar conforme a su voluntad, a su soberanía. Ahora, o si no, está garantizado que estos cuerpos serán resucitados en cuerpos gloriosos semejantes a la gloria de Jesucristo. Y dice en lenguaje actual, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. ¿Cómo nos declara Dios? Nos declara inocentes por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, esto nos conduce a que debemos mirar a Cristo. ¿Cuántas veces debemos mirar a Cristo? Bueno, lo miramos la primera vez cuando de una manera especial nos vimos muertos, necesitados, nos vimos desventurados y le dijimos, ven Señor Jesús, te necesito, te necesito. Pero necesitamos hoy todavía seguir mirándolo todos los días, contemplándolo,
meditando en Él, creyendo en Él, adorándolo. Pues al mirarlo, encontramos salvación, encontramos sanidad, paz, justificación, perdón de pecados, liberación. Entonces, la obra redentora, Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Verbo hecho carne, esa obra redentora, Él como el Cordero propicio, aprobado por el Padre, Él me redimió, Él me perdonó, esa es la redención. Él me justificó, es decir, ahora soy declarado inocente por Dios. Nadie me puede acusar porque Jesucristo, el Padre me declaró inocente por medio de Jesucristo. Es la redención. Jesucristo, redentor. Él me sanó de la mordedura de la serpiente, pues en pecado nací y en pecado había continuado pecando. Y, y esa obra del Señor Jesús me ha sanado de la mordedura de serpiente del pecado. Esa redención me da paz. Esa redención me hace libre del señorío de Satanás que tenía sobre mí, sobre la influencia, sobre la obra satánica, sobre la influencia. No hay que temer al maligno cuando estamos en Cristo, porque cuando estamos en Cristo, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Somos libres del poder del pecado, del poder de Satanás, del poder del mundo, del poder de la carne, porque ahora Cristo mora en nosotros. Y para, para mirarlo como lo decía este es un poema anónimo. Algunos dicen que es Sor Teresa de la Cruz, pero no se sabe quién es realmente el autor de este soneto. Es mirando a Jesús crucificado, a esa serpiente de bronce que representa a Jesucristo. Es ya no mirarlo como la serpiente, sino Jesús crucificado por nuestros pecados. Dice este poema: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Miremos a Jesús. Miremos a Jesús, contemplando, meditando, contemplando la hermosura de su santidad, mirando su mirada de amor, mirando sus clavos, atravesando sus manos y sus pies, amándole, amándole, porque ese es Jesucristo, nuestro Redentor, que nos ha librado de la muerte y del pecado, y nos
ha libertado de Satanás y del poder de la carne. Vamos a hacer una pausa para pasar a preguntas, a comentarios que quieran ustedes compartir en este momento. Prende tu micrófono, por favor. Definitivamente sin palabras. O sea, es que es tal el amor y la misericordia de Dios que, Dios mío, o sea, uno sabe que murió en la cruz, uno sabe que se llevó todo el pecado del mundo, uno sabe todo, pero analizando todo esto que hoy nos has mostrado por la misericordia de Dios, no, es que no, de verdad que no hay palabras. Queda uno, Dios mío, totalmente, o sea, pleno, convencido, asombrado de todo. Es que no hay palabras de verdad. Creo que es un momento para que sencillamente hablemos desde nuestro corazón. La gratitud que esto genera en nuestros corazones. Entonces, desde ese corazón agradecido, puedes compartir con nosotros tu testimonio. Pedro. Perdón. Un poco la diferencia entre ser creyente y no creyente es que los creyentes llevamos el antídoto, ¿sí? Pero El llevar amor. el antídoto, claro, contra ese veneno, pero llevar el antídoto no es licencia para continuar pecando porque tenemos el antídoto a la mano, Que no está en la sino mano, que para, está diseminado por la fe en todo nuestro ser. Cristo. correcto. Entonces, como Dios es luz, eso significa que al ser perdonados necesitamos andar en luz, que traducido es conocer todo el tiempo, conocerlo más a Dios, entender la verdad y vivir en justicia, porque esa realmente esa justificación, que a nosotros entregamos los pecados, Él nos los perdonó, nos justificó, ya recibimos esa justicia. Necesitamos andar en justicia. Y ese perdón realmente es un aspecto muy importante de esa obra redentora, pero hay muchos más elementos que me imagino que los vamos a ir viendo en la medida que avanzamos, porque con ese perdón pues también tuvimos y en esa obra redentora tuvimos esa reconciliación con el Padre, tuvimos, Él adquirió un lugar para nosotros que tenemos reservado, también nos dio vida abundante, también nos dejó el Espíritu, ¿sí? Para continuar con esa ayuda todo el tiempo, ese acompañamiento, ese consolador y ese espíritu que nos dejó para siempre estar, que nos lleva siempre a la verdad. Y finalmente diríamos, tenemos si vivimos en Cristo, lo tenemos todo, que es lo que nos permite perseverar, tener la esperanza, porque ya tenemos estas bendiciones que acabamos de ver, pero igual vendrán otras bendiciones futuras. Estas que tenemos ahora son temporales, pero tenemos esas otras bendiciones futuras que es lo que nos da esa esperanza para continuar perseverando en la fe, resistiendo
hasta que Él regrese nuevamente. Entonces, sí, como decíamos al principio, fue un gran costo para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, padecer por nosotros, sufrir la vergüenza, cargar nuestros pecados. Eso fue un gran costo para Él. Para Claro. Ya. nosotros, un gran beneficio. ¿Y ahora qué pasa con los no creyentes que no tienen el antídoto? Se van consumiendo, ese veneno va irradiando, va carcomiendo el ser del espíritu, el alma, el cuerpo. Y ahí es donde tenemos esa misión de continuar ese evangelio de Cristo para precisamente trabajar todo el tiempo para que esas personas, invocando al Espíritu, los convenza de ese pecado, de que ese veneno los está carcomiendo, para que vengan a los pies de Cristo, vengan al camino, reciban a Cristo y sean salvados de la muerte. Bueno, a ver, ¿quién más nos quiere compartir acá? A ver, William. Yo soy Diver. Bueno, Diver está por ahí, entonces Diver y luego William. Porque como se dijo primero William. Bueno, no vayan a Pero, pelear. bueno, primero saludarlos a todos, muchas gracias. Lo segundo, pues contarles, anticiparles que nos aprobaron el evento, el IDR, y Gloria a pues Dios. estamos mirando qué más requisitos necesitamos. Bueno, respecto a nuestra clase, es que quiero compartirles algo eh, que me ha pasado, o es decir, le ha pasado a una gran amiga de muchos años. Esta amiga de muchos años yo le he compartido mucho, siempre le he compartido, pero ella tiene altar en su casa y ella hace Mariana, pero bueno, entonces el 3 de marzo de este mes salió de la clínica, perdón, salió del salón de belleza porque fue al salón de belleza, tenía una reunión a arreglarse, se pintó, se arregló, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, al salir del salón de belleza, se desmayó, se cayó. Pues las personas la llevaron a la clínica La Colina. Ella duró desde el 3 de marzo, ahorita, ¿no? Hasta el 16 de marzo, en coma, coma, o sea, y al parecer, un poquitito antes de salir del coma, pues el doctor dijo pues que ya no tenía signos vitales, etcétera, etcétera, y pues ella volvió otra vez como si no hubiera pasado absolutamente nada, 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 nada. Se despertó, ya habían dicho que si les daba autorización para desconectarla, pero pues afortunadamente dijeron pues que no daban autorización. Total de que ella cuando despertó, eh, el Señor, por eso es que tenemos que estar nosotros, tratar de estar en santidad y en comunión con Dios, porque en determinado momento nos llama y nosotros somos sus servidores, o sea, que ya nos ha dado sabiduría, conocimiento, eh, y nos ha dado la palabra y nos ha dado el privilegio de la salvación y el conocimiento de que somos escogidos y que somos privilegiados. La cuestión es que ella despertó, al parecer despertó como a las 11 de la mañana y yo la llamé coincidencialmente como a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ella me contestó. Alguien me llamó y me dijo, mira, es que María está despertó y no permitían ir a la unidad, a la UCI.
Entonces, pues que estaba yo pendiente. Total de que ella me contestó, pero como si nada. Yo le dije, María Elena, ¿cómo se me dijo? Mire, menos mal que me llamaste, necesito desahogarme con alguien. Por favor, ayúdame. Le dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, imagínate que me encontré, yo me fui y estuve en un sitio muy feo, muy horrible, en un sitio supremamente oscuro, pero oscuro, oscuro. Y allá estaba mi hermano y mi papá. Y mi papá estaban, pues yo les veía que estaban muy tristes. Les dije, pero ¿por qué están tristes y por qué están en esa oscuridad? Y ellos me decían, María Eneda, por favor, ve, ve, devuélvete, devuélvete. No, esto no es para ti. Vive la vida. Ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, por favor, pero vete, vete. Y ella, pues en ese momento, pues se devolvió, pero ella estaba preocupada, era porque estaban tristes. ¿Sí? Total de que ella me comentó la cuestión de que, de su experiencia, y pues yo le comentaba a ella que lo único que Dios nos indica es que la adoremos y que pues que estemos en santidad y en comunión con Dios. Eh, Perdóneme en un momentito, discúlpeme, un minuto, un minuto. Mientras tanto, esto sirve porque nosotros creemos en lo que hemos estudiado hoy en esta clase. Hoy Jesucristo es el Señor, es el Redentor, es el Hijo de Dios que murió. Y como vimos hoy, Él cargó en su humanidad todos nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que decirle al, al pecador, al que no le conoce, al que no le ha recibido, que no tenga que irse al infierno, que Dios amó tanto, tanto al mundo, que lo amó a Él, a todos nosotros, para que nosotros creamos en Él y no nos perdamos, tengamos vida eterna, que tanto nos amó que murió por nuestros pecados. Creamos en un mensaje sencillo que podamos transmitir a las personas. Que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y por eso fue a la cruz. Por eso fue crucificado por nosotros, porque esa muerte la merecíamos nosotros. Y sin embargo, Él fue el que pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Él nos transforma. Entonces, prediquemos a Cristo. Esta clase de cristología es para que prediquemos a Cristo, para que demos a conocer su nombre y proclamemos que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Bueno, Lilo, ¿quieres compartirnos algo? O si no, William, que ya habíamos dicho, William. Sí tengo algo que decir de lo que escucho. Y antes, Pastor Elín, de predicar a Cristo, yo creo que es predicármelo a mí. Entendiendo ahorita la profundidad con lo que estamos hablando ahorita, es cómo hago yo práctico el conocer esta verdad, que Dios vino a salvarme de mi pecado. ¿Cómo lo hago práctico? ¿Cómo vivo yo mi vida para decirle al Señor, gracias Dios por lo que hizo? Yo creo que me lleva a reflexionar es que cuando yo vaya a caer en tentación, me pueda predicar esto a mí mismo. Decirle, Señor, antes de llevar la palabra, permítame meter lo que acabo de escuchar y lo que acabo de profundizar un poquito más en mi actitud frente a las personas, frente a mi pensamiento, a mi crítica, a mi burla, al trato con mis hermanos en la iglesia, con mi esposa,
y conmigo mismo. O sea, yo no puedo salir a llevar la palabra de Dios sin antes yo no la tengo como acabo de verlo en esta, porque como dice el pastor, es tan sencillo, pero por ser tan sencillo no lo llevo a la práctica. Y creo que eso es lo que me hace a mí. Es decirle, Señor, antes de sacarlo, déjamelo practicar a mí. Eh, amarlo, quererlo, pero con mi práctica, ¿no? Y después salir y decirle, mire lo que Dios está haciendo en mí por medio de Cristo. Buen día. Buen día a todos. Me gustaría también compartir. ¿Sí me están oyendo? Sí, buen día, buen día. Gracias, gracias, muy amable. Gracias, pastor. Eh, definitivamente, en el mundo no tendremos sino aflicción y tendremos pruebas y el enemigo quiere destruir la obra de Cristo y ataca ¿a quién? Al cristiano que está lleno del Espíritu Santo, porque él no tiene que atacar a los que están en el mundo. Él tiene que atacar es a los cristianos para hacerlos caer, para hacer que nuestro testimonio no sea eh, valedero, para hacer que nuestra relación con el Señor sea pobre y triste. Esa es una realidad. ¿Y cómo vencemos? ¿Cómo he podido yo vencer a través de estos años que llevo de conocer al Señor, que el Señor me ha permitido, me ha tenido la misericordia de, de compartir, de unir a mi vida? Y ha sido aferrándome a la cruz de Jesús, porque definitivamente, no, perdón, a Jesús en la cruz, es que es a Jesús en la cruz, yo me aferro a Jesús en la cruz, porque allí puedo depositar toda mi debilidad, ¿sí? Yo no tengo que cargar con mi debilidad, allí yo puedo depositar toda mi incredulidad, que a veces eh, yo o los cristianos somos incrédulos ante la palabra de Dios, vemos las cosas del mundo y parece que la única realidad fuera eso, lo del mundo. Entonces, al aferrarme a Jesús en la cruz, he hecho sobre él mis enfermedades, que él murió para llevarse mis pecados y mis enfermedades. Y al ver esa maravilla de que yo pueda echar sobre él toda mi debilidad, todo mi pecado, toda mi enfermedad, y saber que él murió por eso y se lo llevó, de tal manera que yo hoy tengo paz para con Dios cuando ando lleno del Espíritu Santo, tengo paz para con Dios. La paz para con Dios es que Él no me culpa, Él no me culpa, Él no vive persiguiéndome, Él vive es bendiciéndome. De tal manera que eh, ahí está la victoria del cristiano. Tenemos una victoria poderosísima. Esa obra de Jesús en la cruz es una victoria, es un poder maravilloso al cual tenemos que echar mano día a día, día que dejamos de pasar, de echar mano a ese poder. No es cualquier poder, no es un podercito ahí para que nosotros vayamos a la iglesia, no es un podercito ahí para que nosotros leamos la Biblia, no es un podercito para, no, es un poder de la resurrección. Y ese poder de la resurrección es el que necesitamos hoy en día, porque viendo las cosas del mundo como están y el enemigo como quiere levantarse, déjeme decirle este mensaje. El Señor levanta también a su iglesia hombres de poder y mujeres de poder que crean en el Señor. Y termino con esto. Daniel, en el capítulo 9, Daniel le decía al Señor en su oración, confesando la condición de hemos pecado, hemos hecho impíamente nosotros, nuestros padres, la nación entera. Concluye con algo tan interesante, dice, Señor, escucha la oración de tu siervo. Así haya uno solo de nosotros que le creamos al Señor.
el Señor hace maravillas. Gracias, Manuelito. Gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Sí, y Jesucristo no se quedó muerto en una cruz. Él resucitó. Pero hay poder en la obra de Jesús, que en su muerte fuimos perdonados y el Señor cargó todos nuestros pecados. Y dice que si fuimos salvados por la muerte de Jesús, cuánto más por el poder de su resurrección. Es decir, este Cristo resucitado que vive garantiza nuestra victoria. Amén. Bueno, ¿alguien más quiere? Porque si no vamos a pasar a orar y bueno, estamos disfrutando porque en el primer módulo estudiamos Jesucristo es Dios. En este, Jesucristo nos ha redimido del poder de la muerte, del poder del pecado, del poder de Satanás, del mundo. Jesucristo nos ha comprado para Él, para que vivamos para Él y por medio de Él. Y después pasaremos al módulo final, que es Jesucristo es Señor, el Señor. Porque este Jesucristo que nos redimió para que le tengamos a Él como Señor, como nuestro amo y Señor, para que le adoremos a Él. Pero todavía estaremos estudiando algunos aspectos, otros aspectos de la redención. Miren que hoy miramos en este aspecto de la redención cómo Jesucristo nos purifica, cómo nos santifica, cómo nos liberta, cómo nos ha hecho suyos y cómo nos ha librado del poder de la muerte. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, motivos de oración. Pido porque entonces de la señora que nos hablaba, Diver, que ojalá ella en esta oportunidad que estuvo en coma, que Dios le da de estar viva, pueda conocerle y cuando llegue la hora de partir, parta con el Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a cerrar en oración. Una petición de oración, pastor, si me permite. Me Sí. gustaría compartir. Dice la palabra que oremos por las personas que están en autoridad. Y Sí. yo creo que realmente una responsabilidad de la iglesia es orar por los gobernantes. Y si los gobernantes están en oscuridad y están necios y están tercos y se están desviando a hacer su voluntad, es la responsabilidad de la iglesia orar por ellos para que la misericordia de Dios venga sobre ellos y se puedan arrepentir, porque todavía hoy es día del año, hoy es un día del año de la misericordia de Dios. Un día va a venir el juicio. Nosotros no oramos para que venga el juicio sobre esas personas, oramos para que venga el arrepentimiento. ¿Qué tal que ese hombre se arrepienta y se convierta al Señor como Pablo? Entonces yo quiero pedir oración por, por el presidente. Vamos a orar por el presidente de la República. Gracias. Señor, queremos darte gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por haber cargado con todos nuestros pecados, por haber sufrido la vergüenza por nosotros, haber sufrido la muerte por nosotros. Queremos presentarte delante de ti al señor presidente de la República, Gustavo Petro, pedirte por su salvación, Que están en eminencia, Señor, dice tu palabra. porque venga al conocimiento de tu palabra, del temor de Dios. Amén. Señor, Ruego, Señor, porque todas las potestades de maldad también que sí, le agobian oh, sí, puedan, Señor, huir, Señor, que tú tengas misericordia de nuestro presidente
de la vicepresidenta, Sí, Señor. también, Señor, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Padre, todo lo que está cuando los gobernadores gobiernan con justicia, el pueblo es bendecido. Sí, Señor. Oramos por Colombia. Amén. Oramos porque esta nación no caiga en pobreza, que se pauperice, que se empobrezca. Sí. Que esta nación sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Que la iglesia de Cristo, los que te creemos, perdamos todo temor y con denuedo, con valentía, con claridad, proclamemos tu palabra y declaremos: Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey, Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene poder para salvar. Aleluya. Jesús. Padre Santo, bendecimos a Colombia, a nuestra nación. Padre, bendecimos a los indígenas en las diferentes partes, bendecimos a los campesinos. Sí. Padre glorioso, que crezca el conocimiento tuyo, Dios. Haz de esta nación una nación que te tema, que te proclame, que te adore, Señor. Cristo. Perdona nuestros pecados, Amén. perdona nuestra omisión de hablar. Perdónanos y capacítanos, empodéramos. Tú mereces toda la gloria. Tú mereces, oh Dios, toda la honra. Tú mereces ser proclamado, Señor, en todo lugar. Solo en ti hay salvación. Padre de la gloria, te alabo, te bendigo. Oh Dios, miramos como miraron aquellos desesperados y mordidos a la serpiente en el desierto. Sí, Señor. Te miramos ahora. Te miramos ahora, Te Señor. miramos a ti, Señor. Sálvanos y salva nuestra nación. Salva nuestra nación. Porque solo tú, Señor, tienes el poder para salvarnos. Salva Colombia. Sana nuestra nación. Sana nuestra tierra. Amén. Sí. No podemos dejar de orar por Venezuela, por Ecuador, Señor, por Perú, por Argentina, por Bolivia, por Chile, por Uruguay, por Paraguay, por Brasil, por Guyana, Teología de la por libertad. todas las naciones de la tierra. Ten misericordia. Ten piedad. Antes de tu venida, Señor, Sí. que sean salvos todos los que han de añadirse a tu iglesia. Bendice, Señor, oh Dios, y acaba la guerra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, me permite orar, Padre, y te doy Amén. muchas gracias, Padre nuestro, que nos oyes y por tener este tiempo, y a Elgin, tu hijo, y tu familia, y todos los miembros de este equipo de estudio. Te damos muchas gracias por poder estudiar esto. Pero te damos gracias porque el Espíritu de Dios convence de justicia, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos levantamos, Señor, en oración, como oraba el pastor Elgin, sabiendo que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y que todo lo que hace es bulla, y que todo lo que hace no tiene poder contra la iglesia, y que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que puede reprender a Satanás y todas las fuerzas malignas. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor te reprenda, has vencido. Gracias, Señor, por tu victoria y tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.